te hizo en aquel momento, para dar una respuesta rápida, entiendo. No, pero la respuesta fue rápida y fue clara. Y le dije, ministro, si nos ponemos a producir vacunas para España, produzcamos vacunas para toda Europa, no vayamos a pensar solo en términos de entonces ya... O sea, que podíais hacer muchas más vacunas de las que... Casualmente, en aquel momento, en el año 2018, nuestro Consejo de Administración había aprobado la construcción de una planta nueva en Sant Joan d'Espí, Barcelona, para producir medicamentos inyectables, que es lo que Reig es experto en producir medicamentos inyectables. Son medicamentos que van directamente a la sangre o al muslo. Y por lo tanto teníamos una planta que tenía que estar acabada a finales del 20 para producir viales de productos para inyección. Y las vacunas es eso. Entonces teníamos una planta última tecnología, de alta capacidad, de alta calidad y vacía, porque todavía no tenía producción, por lo tanto no había que apartar otros medicamentos esenciales, y ahí es donde se empezó a trabajar ya con la administración española, luego con la administración europea, y luego ya posteriormente Reig firmó un acuerdo en octubre de aquel año, en noviembre de aquel año, con Johnson & Johnson para producir en nuestras instalaciones en Barcelona la vacuna Janssen para Europa. Luego la historia de las vacunas, pues bueno, hubo la vacuna de AstraZeneca, la vacuna de Pfizer, la de Moderna, las del RNA. Al final la tecnología del RNA mensajero triunfó y realmente se demostró que era la más segura y eficaz, y por lo tanto pues acabamos básicamente casi todos vacunados pues con vacunas de Moderna o de Pfizer, y la vacuna de Johnson & Johnson no fue una de las tecnologías ganadoras, que se acabaron fabricando pero en cantidades menores, digamos. Pero bueno, en aquel momento Johnson & Johnson fue capaz de desarrollar una vacuna en tiempo récord, ponerla en el mercado, y que era eficaz y que era segura. Sí. Menudo. O sea, yo creo que debe ser muy bonito también, ¿no? Encontrarte en un momento de la vida complicado, ¿no? Pero... Ostras, pues mira, de alguna manera contribuyas, ¿no? Tu proyecto pueda contribuir seguramente a salvar muchísimas vidas, ¿no? Exacto. Y que son cosas que seguramente que no es lo que uno piensa inicialmente, ¿no? O sea, te viene una pandemia, nadie estamos preparados, ¿no? Pero tener este proyecto y esta cintura, ¿no? para poder hacer esto, yo entiendo que debe ser bastante reconfortante para uno mismo, ¿no? Y para toda la familia, ¿no? En sí, ostras. Pero para todos los colaboradores de Reig Jofré, o sea, yo todos, claro. Internamente, y me acuerdo ver un post que llegaron a hacer dentro, digamos, o sea, ¿os acordáis que era aquello de quédate en casa? Era un hashtag, quédate en casa. Sí. Y me acuerdo un post de todos los equipos, no sé si era el laboratorio de Reig en Barcelona o en Toledo, en Barcelona creo que era, y era control de calidad, pues que salían todos separados con distancia de igual, y decía, y con un cartel que ponía hashtag yo no puedo quedarme en casa, o yo no me quedo en casa, ¿no? Que al final yo creo que salió lo mejor de todo el mundo. O sea, realmente la sensación de yo tengo la tecnología, la capacidad, el conocimiento para producir medicamentos, ya sean para poder mantener un paciente intubado en un hospital y mantenerlo en vida, y a la vez tengo la capacidad para poder, y el conocimiento, la tecnología para poder producir vacunas, pues la sensación, digamos, de responsabilidad y de propósito alcanzado, digamos, de decir, wow, mi trabajo sirve para algo. Mi trabajo es no únicamente útil, sino que aparte es necesario. O sea, yo creo que esta sensación para todos de las personas que trabajan en Reig fue tremendo para todos. O sea, seguro. Nos impactó a todos mucho la sensación de decir, normalmente es el cliente, que pesado, quiere un lote, lo quiere para mañana, el hospital me pide que le mande tal. De repente dices, wow, detrás hay enfermos y son mi primo, mi amigo, mi abuelo. O sea, todos conocimos a alguien claro, que lo pasó mal durante el COVID, ¿no? Sí. Ignasi, para llevar el día a día que llevas, ¿no? Ya con el rol que tienes, gestionando la empresa que gestionas, con todo tu grupo de personas y de gente, ¿no? Que al final se ha ido construyendo con
pero bueno, vivimos con muchísima presión, ¿no? De tomar decisiones importantes y ¿qué acostumbras a hacer tú para mantener este equilibrio, ¿no? entre esta tensión, ¿no? Que antes lo comentabas, ¿no? O sea, no, pues bueno, no puedes recomendar según qué cosas a tus hijos, ¿no? Porque al final coger un cargo de este tipo, ostras, conlleva muchas decisiones importantes y mucha presión, ¿no? ¿Cómo gestionas toda esta parte? ¿Cómo la llevas en el día a día? Bueno, uno en la vida se acostumbra a todo, o sea que al final pues es tu forma de vivir y no es ninguna proeza, o sea, al final es pues ir avanzando. Sí, tampoco pienso al final, bueno, tengo un amigo que siempre decía, los problemas en las organizaciones se van solucionando y si no se puede solucionar, pues van subiendo como van pasando de a mi jefe y claro, en la mesa del CEO en general solo llegan marrones que nadie ha conseguido solucionar. Ya. Por lo tanto, tu día a día acaba siendo, o sea, cada día tienes una piedra encima de la mesa del despacho y cada día piensas esta piedra, wow, cómo la sorteo yo, cómo la salto, cómo la parto, cómo lo soluciono. Por lo tanto, en el fondo, porque las piedras más pequeñas se han ido solucionando. Entonces, sí que son las piedras que nadie ha conseguido solucionar las que te acaban llegando. Entonces, va con el cargo, va con la posición y tienes que saber que tu día a día es que te vayan llegando problemas, no que te vayan llegando alegrías, que muchas veces las alegrías, incluso las buenas noticias, les digo a veces a mí mi equipo, oye, pero acordaos de comentarme, sí, no te habíamos dicho, habíamos cerrado este contrato y tal. Las Sí, buenas sí. no llegan tanto, ¿no? Vuelan menos, las malas vuelan mucho más rápido. Pero dicho esto, bueno, al final yo creo que simplemente es... uno tiende a hacer como su plan mental de lo que quiere, lo que desea o cómo ve el futuro, pero las cosas cambian y hay piedras que caen en el camino. Por lo tanto, el camino que tú pensabas que sería recto, pues tienes que sortear y tienes que caminar. Entonces, no obcecarse ahí, ¿no? Para mí es el tema de decir, oye, pues si esto no va tal como yo lo había previsto, pues preparamos un plan B, cambiamos el rumbo. O sea, tener esa flexibilidad que te permita adaptarte a las cosas que no van a ir como tú pensabas que irían, y para mí es la gran virtud que cualquier líder o miembro de un equipo de liderazgo tiene que tener, ¿vale? O sea, simplemente la capacidad de adaptación más que tener una visión muy clara de cuál es el camino que hay que seguir, porque te encontrarás una piedra en medio del camino y no podrás seguir por ese camino. Entonces, a partir de aquí, para mí el día a día de alguien en una posición como la mía tiene mucho más que ver con el liderazgo, intuir, marcar los grandes ejes, digamos, de por dónde tiene que caminar la compañía, hacia dónde tiene que ir la compañía, y sobre todo el más que definir una estrategia muy clara y demás, pues tener esa flexibilidad esa intuición para ir adaptando la estrategia sin perder el rumbo último, pero ir adaptando un poco el camino por el que vas siendo. Entonces, esto hacerlo en el marco de un liderazgo con equipo, porque sabes que no estás andando solo, que tienes 1.400 personas detrás y que por lo tanto que tienes 10 personas detrás que son los que van más cerca de ti, pero que ellos tienen otros 10 y al final esto acabas haciendo las 1.400 personas, que tienes una responsabilidad porque estás trabajando con mucha gente y no puedes asumir determinados riesgos, pero a la vez que tienes que saber asumir algunos riesgos. Por lo tanto, para mí, otra virtud importante a nivel para un CEO, digamos, no es tanto es esta gestión del riesgo, que yo siempre digo, no es ser un imprudente, porque hay gente que es un imprudente, o sea, yo es que asumo unos riesgos, bueno, tú eres un imprudente. No. Y para mí es saber medir bien los riesgos, saber evaluar bien los riesgos, calcular bien riesgos. Hay gente que dice, ir a esta carretera que tiene curvas a 90, aunque ponga el cartel 90, no.